Bienvenidos todos a nuestro podcast sobre la historia de los procesadores y cómo, desde sus comienzos, la innovación ha demostrado que no siempre se necesita tener los mayores recursos para lograr un impacto enorme. Hoy hablaremos de tres historias que muestran cómo la creatividad y el ingenio han moldeado la evolución en la tecnología, basándonos principalmente en tres videos, que sería el primero con el nombre del primer procesador, segundo con los amateurs que crearon el procesador más popular del mundo y el último con la peor pesadilla de Intel. Para empezar, vamos con el compañero Alejandro, que nos contará cómo comenzó todo desde el primer procesador. Para comenzar con esta historia, nos remontamos al 1975, donde el ingeniero Chuck Pearl, que trabajó en General Electric y luego pasó a Motorola, tenía la idea de crear un procesador low cost que generase lo suficiente para las computadoras y que fuese lo suficientemente cómodo para el mercado. Este ingeniero entró a Motorola y trabajó en el procesador Motorola 6800, el cual todos los problemas del mercado en que era demasiado caro y tenía demasiadas instrucciones. Tantas instrucciones que eran innecesarias para los clientes, hacía que el procesador fuese demasiado caro y elevase todos los costos. En medio de una conferencia de este procesador, él preguntó a todos los interesados que por qué no lo querían comprar, aparte de que era demasiado caro, que era lo que tenía el procesador, qué problemas les presentaba. Ellos le comentaron que es que tenía demasiadas cosas que no eran a necesitar y el precio no lo justificaba el uso que ellos le decían a dar. Entonces Chuck fue con Motorola, le comentó la situación a los altos mandos y propuso varias ideas. Entre esas estaba el disminuir la cantidad de instrucciones que requería el procesador para funcionar y reducir el costo. Le rechazaron todas las propuestas que hizo y él terminó yéndose de la empresa. Consigo se llevó gran parte del equipo y se mudaron a la empresa MOS Technology, que ahí ellos comenzaron a trabajar en el procesador MOS 6501 y el MOS 6502. El equipo que se llevó Chuck era principalmente conformado por ex trabajadores de Motorola. Para evitar cualquier tipo de fraude o plagio, solicitó a todos que quemaran y trabajaran con base a la experiencia que ellos tenían, no según el conocimiento que tenían de Motorola. Esto para evitar que hubiese problemas por plagio y posibles demandas. Los procesadores los vendían principalmente como súper baratos, procesadores que costaban 20, $25. Y bueno, al ser una empresa pequeña al inicio no tenía tanto impacto para los otros grandes, pero al revolucionar tanto por el precio y ser justamente lo que el mercado necesitaba, Motorola se enteró de lo que estaba sucediendo y demandó a MOS Technology. Esto provocó que tuviese gastos exagerados, más de $1 millón en abogados, indemnizaciones y demás. Y sacó de la línea de producción el MOS 6501 porque uno de los diseñadores utilizó el diseño del Motorola 6800 y únicamente quedó el MOS 6502 ya que tenía diferencias en el diseño. Esta demanda de Motorola dejó a MOS Technology casi sin dinero y está con demasiados problemas como para poder existir simplemente. Esto llevó a que el fundador de Commodore, Jack Daniel, comprara MOS a un precio demasiado bajo. Pero él en esta empresa continuó trabajando y haciendo procesadores y llegando a distintos negocios que condujo a la creación de distintas computadoras personales como la Commodore PET y también ligó a empresas como Apple en su tiempo cuando querían crear la Apple I y la Apple II. Excelente y muy interesante, la verdad. Y bueno, curiosamente esa idea que acaba de hablar el compañero de hacer más con menos conecta muy bien con el siguiente video, donde un grupo de entusiastas sin grandes medios logró crear uno de los procesadores más populares del mundo. Creo que es así, ¿verdad? Génesis, no sé si nos quiere contar más sobre eso. Claro, o sea, imagínense esta situación donde queremos crear un procesador, pero no tenemos los recursos que una gran empresa tecnológica sí tiene. Suena súper complicado y a veces casi que hasta imposible, ¿verdad? Bueno,
El video, ¿verdad? Habla sobre esta situación donde un grupo de amateurs hizo justo esto, o sea, diseñaron un procesador que se volvió uno de los más populares del mundo y que tuvo un impacto real en la industria de la tecnología. Lo que hace esta historia como súper fascinante es el contexto en el que trabajaban, porque estamos hablando de una época en la que los recursos eran súper limitados. Los equipos de desarrollo eran muy pequeños y además estaban compitiendo contra gigantes de la tecnología que ya de por sí dominaban el mercado y tenían la confianza de los usuarios. O sea, los retos eran enormes. Tenían que diseñar componentes eficientes, tenían que asegurarse que su procesador funcionara con lo que ya existía en el mercado, con otros sistemas, ¿verdad? Y al mismo tiempo tenían pues la limitación del presupuesto, de no tener fábricas, ¿verdad? No tener personal a gran escala y obviamente con todos estos recursos súper limitados, lo que significaba era que cada decisión de diseño contaba y no había espacio para errores. A pesar de todo eso, como les digo, lograron que su procesador destacara por muchísimas razones, pero sobre todo porque su diseño era muy eficiente. El conjunto de instrucciones era simple, pero potente, era modular, era adaptable, lo que permitía pues optimizar su funcionamiento sin gastar recursos extra y esto les dio una ventaja frente a los competidores más grandes que a veces complicaban sus productos con exceso de características innecesarias. Segundo, o sea, lograron que fuera compatible con los sistemas existentes, lo cual ya de por sí era algo complicado y pues tenía que hacer que fuera compatible con la competencia, básicamente. Y bueno, gracias a eso, los usuarios empezaron a confiar en su producto y eso les ayudó a expandir su popularidad y de manera orgánica. O sea, realmente no hubo necesidad de pagar a hacer marketing o de recomendar su producto porque simplemente su calidad hablaba por sí sola. Pero bueno, lo más interesante de todo es la lección que nos deja esa historia, ¿verdad? Nos demuestra que no siempre se necesita un gran presupuesto o un equipo enorme para innovar y lograr algo que cambie la industria. La creatividad, sobre todo, ¿verdad? La estrategia y el ingenio pueden superar la falta de recursos totalmente. O sea, no tenían restricciones para su creatividad, lo único que tenían eran limitaciones sobre cosas físicas, pero ellos jamás se dejaron vencer. Es un ejemplo perfecto de cómo las limitaciones pueden ser una fuente de innovación en lugar de un obstáculo. Y bueno, en resumen, ese video realmente nos enseña que la innovación no siempre viene de los grandes jugadores del mercado, incluso quienes empiezan con pocos recursos pueden marcar una diferencia significativa que realmente lo hemos visto con muchísimas figuras, en especial en la industria de la tecnología, ¿verdad? Que empiezan desde abajo y logran cosas increíbles. La historia de estos amateurs es inspiradora porque nos recuerda que la pasión, la creatividad, el ingenio pueden abrir puertas y cambiar la historia tecnológica aún frente a empresas que lo tienen todo, pero simplemente no tienen las ganas de salir adelante y de cambiar la industria como los amateurs. Excelente y muy interesante esta lección aprendida que nos dio nuestra compañera Génesis, digna de aplicarla para nuestras propias vidas. Y bueno, y hablando de desafiar a los gigantes, eso nos lleva a la historia de cómo una empresa pequeña se convirtió en una verdadera amenaza para Intel. Nuestro compañero Ariel nos va a explicar un poco más sobre la peor pesadilla de Intel. Gracias, Raúl. Bueno, sí, a mí me gustaría hablar sobre la peor pesadilla de Intel. Básicamente, este video trata sobre la historia de la empresa Zilog y su famoso procesador Z80, que es uno de los mayores competidores que tuvo Intel en los años 70. Más que todo, este video habla sobre cuando Intel era la empresa dominante en el mercado de los microprocesadores. Sin embargo, uno de sus ingenieros más importantes, que es Federico Fallin, decidió dejar la compañía para crear algo nuevo. Bueno, él fundó Silo con la idea de diseñar un procesador más potente, más económico y más eficiente que los que ya existían, pero sin perder compatibilidad con los programas que usaban los procesadores de Intel. De ahí
nació el Z80, que es un microprocesador que se convirtió en una verdadera revolución. Era el más rápido, tenía un conjunto de instrucciones más completo y ofrecía un mejor rendimiento general. Bueno, además era compatible con el procesador Intel 8080, lo que permitía a muchas empresas migrar fácilmente sus sistemas sin hacer grandes cambios. Bueno, también este video explica que Zilog tuvo que enfrentar muchos obstáculos, ya que las grandes corporaciones, incluyendo Intel, no querían perder su posición. Bueno, también hubo competencia fuerte, estrategias de mercado y varios desafíos legales, pero aún así Zilog logró dejar una huella muy importante en la historia de la tecnología. Excelente explicación, compañero Ariel, pero aún así tengo algo como que no está muy claro. ¿Qué hizo que el microprocesador Z80 fuera tan especial como para convertirse en una verdadera amenaza para Intel? Bueno, básicamente fue su diseño inteligente y su compatibilidad. El Z80 podía ejecutar los mismos programas que Intel 8080, pero esto ofrecía mejor rendimiento, más instrucciones y a un precio más bajo. Eso hizo que muchas empresas pudieran cambiarse fácilmente sin tener que rediseñar todo su software. Bueno, además el Z80 era más eficiente, más fácil de programar y se adapta muchísimo más fácil a diferentes tipos de dispositivos, desde computadoras personales hasta consolas de videojuegos y sistemas industriales. Entonces, en pocas palabras, ofrecía más potencia y flexibilidad por menos dinero y eso fue lo que realmente preocupó a Intel. También me gustaría mencionar que algunas de las lecciones que nos dejó este video es que demuestra cómo una empresa pequeña puede competir con un gigante si apuesta por la innovación y la estrategia. Y también muestra que la competencia fue fundamental para impulsar los avances en la industria de los semiconductores, ya que obligó a las grandes compañías a mejorar sus productos. Excelente lección del compañero Ariel. Y bueno, ya después de escuchar estas tres historias, queda claro que la historia de los procesadores no es solo una historia de máquinas, sino de personas que se atrevieron a pensar diferente. Desde los primeros ingenieros que construyeron procesadores con recursos mínimos, hasta los amateurs que crearon uno de los chips más populares del mundo, y los que se enfrentaron a gigantes como Intel, todos compartían la misma idea, si ustedes vieron, que es innovar no siempre significa tener más, sino saber usar mejor lo que se tiene. Estas historias nos recuerdan que la tecnología no solo avanza por poder o dinero, sino por creatividad o curiosidad y también la capacidad de imaginar algo nuevo cuando otros se conforman con lo que ya existe. Y al final esa misma mentalidad sigue viva hoy en un mundo donde cada vez más buscamos que la tecnología sea más eficiente, accesible y pensada para todos. Así que más que hablar de procesadores, estamos hablando de una lección de ingenio humano, que las grandes ideas pueden surgir en cualquier lugar, incluso en los proyectos más modestos. Así que bueno, muchas gracias a todos por poner atención en este podcast y agradecer a los compañeros por esas explicaciones tan completas y buenas. Hasta luego.